Las tres enseñanzas. Número 1. El mendigo y el rey. En un reino próspero, gobernado por un rey sabio y justo, vivía un mendigo llamado Ezra. Cada día, Ezra se sentaba a las puertas del palacio, pidiendo limosna a los transeúntes. A pesar de su pobreza, Ezra siempre tenía una sonrisa en su rostro y una palabra amable para aquellos que pasaban. Un día, el rey, intrigado por la alegría del mendigo, se disfrazó de plebeyo y se acercó a Ezra. Le preguntó: «Buen hombre, ¿cómo puedes sonreír y mostrar tanta felicidad en medio de la pobreza?». Ezra respondió: «Mi señor, cada mañana me despierto con dos opciones. Puedo elegir ser feliz o puedo elegir ser miserable. Siempre elijo ser feliz, porque la felicidad es una decisión, no una condición». El rey, impresionado por la sabiduría de Ezra, se rebeló y lo invitó a cenar al palacio. Durante la cena, el rey le preguntó: «Ezra, si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué elegirías?». Sin dudar, Ezra respondió: «Majestad, elegiría la gratitud». Sorprendido, el rey le pidió que se explicara. Ezra dijo: «La gratitud es la llave que transforma lo que tenemos en suficiente. Cuando estamos agradecidos, vemos la abundancia en lugar de la escasez. Un corazón agradecido puede encontrar alegría en las circunstancias más humildes». El rey, conmovido por las palabras de Ezra, le ofreció riquezas y una posición en la corte. Pero Ezra declinó gentilmente diciendo: «Majestad, agradezco su generosidad, pero ya soy rico en las cosas que realmente me importan: la gratitud, la alegría y la compasión. Prefiero seguir compartiendo estas riquezas con aquellos que pasan por las puertas del palacio». Desde ese día, el rey comenzó a ver su reino con nuevos ojos. Aprendió a apreciar las bendiciones que tenía y a compartir su abundancia con aquellos que tenían menos. La sabiduría de Ezra se extendió por todo el reino, y la gente comenzó a ver la vida a través del lente de la gratitud y la alegría. Con el tiempo, el reino se transformó, no por su riqueza material, sino por la riqueza de espíritu que Ezra había inspirado. Y así, un humilde mendigo se convirtió en el maestro de un rey, mostrando que la verdadera riqueza se encuentra en la forma en que elegimos ver y vivir la vida. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Número 2. El jardín de la perspectiva. En una pequeña aldea vivía una joven llamada Lina. Lina era conocida por su constante preocupación y ansiedad por el futuro. Pasaba sus días imaginando todos los posibles escenarios negativos y temiendo lo que pudiera salir mal. Un día, mientras caminaba por el bosque, Lina se encontró con una anciana sentada en un claro. La anciana estaba rodeada de un jardín hermoso, lleno de flores de diversos colores y formas. Intrigada, Lina se acercó a la anciana y le preguntó sobre su jardín. La anciana sonrió y dijo: «Este es el jardín de la perspectiva. Cada flor representa un desafío o una situación en la vida. Algunas flores son brillantes y alegres, mientras que otras son oscuras y melancólicas. Pero todas tienen su lugar en el jardín». La anciana llevó a Lina a un arroyo que corría por el centro del jardín. «Mira el agua», le dijo. «¿Qué ves?». Lina miró y respondió: «Veo mi reflejo». La anciana asintió y dijo:
Ahora toca el agua con tu dedo. Lina lo hizo, y su reflejo se distorsionó con las ondas. Así es como funciona la perspectiva, explicó la anciana. Cuando nos enfocamos demasiado en un solo aspecto de la vida, distorsionamos nuestra visión de la realidad. Pero cuando damos un paso atrás y vemos el jardín en su totalidad, apreciamos la belleza y el equilibrio de todo. La anciana le entregó a Lina una pequeña semilla y luego le dijo: planta esta semilla en tu propio jardín. Cuídala y observa cómo crece. Deja que te recuerde que cada desafío en la vida es una oportunidad para crecer y florecer. Lina regresó a su aldea y plantó la semilla en su jardín. A medida que la planta crecía, Lina aprendió a cultivar una nueva perspectiva. En lugar de preocuparse por el futuro, comenzó a apreciar la vida del momento presente. Aprendió a ver los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Con el tiempo, el jardín de Lina se llenó de flores de todos los colores y formas, cada una representando una lección aprendida y un obstáculo superado. Y así, Lina se convirtió en un faro de sabiduría y serenidad para su aldea, compartiendo las lecciones del jardín de la perspectiva con todos los que buscaban paz y comprensión. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si hacen estas cosas, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Su paz cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Número 3. El telar de los sueños. En un lejano pueblo de montaña vivía una tejedora llamada Mira. Los tapices de Mira eran conocidos por toda la región por su belleza y complejidad. La gente venía de todas partes para comprar sus creaciones, creyendo que traerían buena suerte y prosperidad a sus hogares. Pero Mira guardaba un secreto. Cada noche tejía un tapiz especial, uno que nadie más podía ver. Este tapiz estaba hecho de los hilos de sus propios sueños y esperanzas. Con cada puntada, Mira entretejía sus aspiraciones y deseos más profundos en la tela. Un día, un joven aprendiz llamado Kai llegó a estudiar con Mira. Kai estaba confundido por la habilidad de Mira y le rogó que le enseñara su arte. Mira aceptó, pero con una condición. Kai debía tejer su propio tapiz de sueños. Kai se sentó al telar cada noche, tratando de tejer sus sueños. Pero, por más que lo intentaba, su tapiz siempre salía incompleto y desigual. Frustrado, Kai le preguntó a Mira: ¿cuál es el secreto para tejer un tapiz perfecto? Mira sonrió y dijo: no hay tapices perfectos, Kai. Cada tapiz es un reflejo de nuestra vida. A veces, los hilos se enredan o se rompen. A veces, los patrones cambian de maneras inesperadas. Pero es la imperfección lo que hace que cada tapiz sea único y hermoso. Mira llevó a Kai a su propio telar y le mostró entonces su tapiz de sueños. Kai se sorprendió al ver que el tapiz de Mira también tenía hilos sueltos y patrones irregulares. ¿Ves?, dijo Mira, incluso los sueños más hermosos tienen sus imperfecciones. Lo importante es seguir tejiendo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Kai regresó a su telar con una nueva perspectiva. En lugar de luchar por la perfección, aprendió a abrazar la belleza de la imperfección. Tejió sus esperanzas y sueños en su tapiz, celebrando cada hilo suelto y cada patrón inesperado. Con el tiempo, el tapiz de Kai se convirtió en un reflejo de su propia vida, una obra de arte única, llena de belleza y significado. Y así,
Acaya aprendió que la vida, como el tejido, es un proceso de creación continua, donde la belleza se encuentra en la imperfección y el crecimiento. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.